México, vamos a saludar a Daniel Martínez Cunil. Él es politólogo y asesor del Partido del Trabajo. ¿Qué tal, Daniel? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. ¿Cómo están? Buenos días, compañera. Buenos días, compañero. ¿Sí me escuchan? Sí, Muy te bien. escuchamos muy bien. Bueno, primero Gracias. contanos, el Partido del Trabajo es parte de la coalición. ¿Cuál es la relación con el gobierno nacional del AMLO, ¿no? Del oficialismo mexicano? Bueno, la historia es larga, pero cuando Morena no existía Sí. y Andrés Manuel daba sus primeros pasos en su competencia por la presidencia de México, el partido que dio su sigla para que él compitiera fue el Partido del Trabajo. Y la fundación de Morena utilizó la estructura del Partido del Trabajo para crearse a nivel nacional. De manera que nuestra relación es histórica, y es ideológica y política, y lo hemos demostrado a lo largo, no todo solamente del tiempo que Andrés Manuel no recibió en la votación o no se le reconoció la votación, más bien, Ujú. hasta su victoria como presidente del sexenio anterior, en el cual el Partido del Trabajo participa en la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy con Claudia mantenemos la misma relación, el mismo compromiso político e ideológico, y seguiremos estando a la izquierda de la cuarta transformación. Daniel, bueno, se han votado jueces allí en México, es algo que nos llega quizá con un poco de sorpresa, ¿no? Ley, aquí en la Argentina estábamos viendo los perfiles, por ejemplo, de quienes podían llegar a la Corte Suprema de Justicia. eh, a ver, cosas que acá en la Argentina están limitadas a la casta, se diría ahora, a la rosca palaciega, no así al voto popular. ¿Qué balance haces de todo este proceso? Hoy hemos escuchado a a Claudia Sheinbaum, que hablaba de los 13 millones de votos, ponía quizá algunos, criticaba a quienes decían que había sido muy escasa la votación, sino que lo ponía en relación, no Leila, a los votos de la oposición, Exacto. hacia un balance de una manera positivo de este proceso en el que arranca México. ¿Cuál es tu mirada? Sí, mira, yo no soy contrario a que Claudia haga ese tipo de valoraciones, pero este tipo de cosas tiene un contexto, y en ese contexto estamos eh, convocados, desafiados a ser más críticos en el abordaje. Bien. En, en los inicios del gobierno de Andrés Manuel, uno de los compromisos que Andrés Manuel hace es de llevar adelante un proceso de democracia directa y de consulta popular. De hecho, hizo una consulta popular al inicio de su gobierno, que le preguntó a la gente sobre aprobar o no la revocación de mandato. Tuvo muy poco respaldo en las urnas. Se aprobó, aunque no era necesariamente vinculante. Hubo una mayoría que estuvo de acuerdo en que los cargos fueran revocables. Pero fueron muy poca gente la que participó, y anoche estuve revisando y vi la votación de la Ciudad de México, que es la ciudad más numerosa de México, ¿no? Más en población, y andaba cerca del millón de votos. Después revisé una serie de otras pequeñas consultas inconclusas que se hicieron, y todas también fueron muy bajas. Este es un fenómeno que se expresa en las urnas por una histórica desconfianza de la sociedad, del pueblo, una histórica desconfianza del ciudadano a los procesos políticos. Y no es imputable a Andrés Manuel, no es imputable menos a una Claudia. Ese es un proceso histórico que todavía no está resuelto.
el ciudadano promedio, el pueblo mexicano, tiene una muy justificada desconfianza en estos procesos. ¿Qué ocurre entonces? Que al avanzar el proceso de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel, la Corte Suprema y la estructura jurídica en general, el Poder Judicial, pues, se convierte en el más activo opositor del proceso de transformación. Sí. El legislativo legisla para profundizar la Cuarta Transformación y regresar a la ciudadanía una serie de derechos que tenían secuestrados. El Poder Ejecutivo, encabezado por Andrés, hace lo mismo. Pero en esa coincidencia, el Poder Judicial se convierte en la trinchera opuesta y sabotea, dificulta, incluso invade poderes, porque invade poderes del Congreso de la Unión, es decir, del Legislativo, y anula permanentemente decisiones, iniciativas, decretos de ley. Uh-huh. Se incrementa tal la postura esa porque además la oposición política mexicana estaba como golpeada y desconcertada. No tenían un proyecto alternativo de nación para oponer con fuerza, con coherencia al proyecto de la Cuarta Transformación. Y canalizan, en lugar de tener una propuesta alternativa, a una postura de sabotaje permanente. Y entonces el Poder Judicial es casi que una estructura orgánica destinada a entorpecer y a dificultar la ejecución de proyectos de la Cuarta Transformación. Daniel, y entonces, pero con esta votación, ¿qué pasa con el Poder ¿Qué Judicial? pasa? No, el otro problema es que esto no es estructuralmente vinculante, porque no hay candidatos a favor y candidatos en contra. No sé si me explico. Es decir, voy a decirlo brutalmente, con un voto a favor ya se aprueba. Con 1 millón de votos, obviamente, hay un respaldo. O sea, del punto de vista de lo que Claudia hace ayer y hoy en la mañana, es legitimar una convocatoria que ya se sabía que iba a ser una convocatoria baja, Uh-huh. porque no es una convocatoria que movilice a la población. Y eso ya estaba claro de antemano. Entonces, si ella dice, bueno, 1 millón, no, perdón, 13 ¿cuántos? millones. Perdón, 13 millones. 13 millones, sí, sí. Bueno, 13 millones es la población de Chile o de Cuba. 13 millones es la población de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Uh-huh. O sea, numéricamente es un montón de gente. Ahora, si tú dices, para un país como México, votó menos del 15%, visto desde la oposición, no votó más del 85%. Y en esa comparativa, obviamente, se alimenta el discurso contrario al gobierno actual y al proceso de transformaciones. Pero los que votaron a favor, y eso legitima la transformación del Poder Judicial. Y ahora pues estamos enfrentados a un desafío de orden político, que lo legal se convierta en legítimo. Quiero decir, la votación es legal, pero ahora se trata de legitimar en la imagen de la población de que los nuevos jueces gozan del respaldo de Bien. la mayoría. Uh-huh. Y ese es un proceso muy complejo.
Daniel, ¿cómo estás? Acá te saluda Leila. Te Hola quería Reina, preguntar, buenos días. buen día, más allá de la cuestión judicial, bueno, ¿cuáles son los temas más relevantes en este momento en la agenda de Morena? ¿Qué es lo que está impulsando Claudia Sheinbaum de carácter urgente, digamos, las demandas más importantes de este momento en particular? Bueno, esto es más allá, digamos, del proceso electoral y judicial. Sí. Nadie, o creo, digamos, la gran mayoría de la gente está consciente de que México, por su vecindad y por su importancia en la economía norteamericana, que está vinculado, hay un cordón umbilical muy intenso entre la economía mexicana y la economía estadounidense. Las decisiones, los golpes de sombrero, las improvisaciones y la arrogancia del actual ejecutivo estadounidense tienen una repercusión que Claudia ha tenido que atender. Lo ha hecho con mucha fortaleza, con una visión de soberanía, pero es indudable que está enfrentando una presión en el ámbito económico que trasciende lo económico. Y el modelo económico que está impulsando Trump discrepa enormemente con las aspiraciones del proyecto mexicano, comprometidos a través de un tratado de libre comercio con Canadá además. Claudia tiene que equilibrar, cumplir con sus compromisos del tratado y mantener la fortaleza del proyecto de la cuarta transformación. Y eso es extremadamente difícil, porque el enfoque estadounidense es un enfoque proteccionista, Ujú. destinado a que los demás ayudemos a pagar las dificultades económicas estadounidenses. Y no es posible en este momento que los modelos económicos se concilien. Claro. Muchas dificultades para Claudia y potencialmente muchos problemas para la economía mexicana. De manera que ese es un punto central Ujú. de la agenda. Bien. Me imagino que Ahora, el tema ¿cómo industrial, hago? por ejemplo, ¿no? Hay ¿Perdón? industrias, que hay industrias automotrices que están en México y que son justamente de empresas que Trump quiere que vayan a Estados Unidos. Me imagino el tema industria, también estaba viendo recién en la Jornada de México el tema remesas, la plata que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos a México, como envían a toda América, sobre todo Centroamérica, que han bajado, o sea que hay diferentes cuestiones de la relación con Estados Unidos que debe ser de debate cotidiano, ¿no? En México. Sí, bueno, lo de ponerle un impuesto adicional a la remesa es una conducta miserable de Trump y es prácticamente un chantaje. ¿Sí? Eso no tiene muchas explicaciones. ¿Sí? Ujú. El, el agro estadounidense no podría funcionar sin la mano de obra agrícola mexicana. Y él lo sabe, pero ha convertido el tema migratorio en un mecanismo de chantaje. Es como una especie de tener un rehén. La migración es un rehén para lograr otros objetivos. Lo mismo que el tema del narcotráfico. Si el consumo de drogas más grande del mundo está en Estados Unidos, pero convertir el tráfico de drogas en un argumento junto con la migración son mecanismos de presión del trumpismo para obtener beneficios de sumisión económica. Ahora, en lo que tú señalas de la automotriz, es terriblemente irracional. Vamos a poner un solo ejemplo. La General Motors tiene empresas en todo el mundo, en muchos lugares del mundo. Ujú. La más grande está aquí, cerca de esta casa, en un
en un barrio mexicano y es la más grande del mundo y provee a Estados Unidos de la mayor cantidad de vehículos. Trasladar esa empresa significa detener su producción, desmontarla, llevarla a Estados Unidos, volver a montarla y empezar la producción nuevamente. No es un asunto de meses, es un asunto de años. ¿Para qué? Para obtener un vehículo que producido en México es más barato. Entonces hay una enorme irracionalidad en el proyecto Trump, donde el voluntarismo y el proteccionismo hace omisión de los efectos económicos que esto puede traer. Y de ahí para allá, la industria automotriz en general puede ser o está siendo objeto de ataque y de enormes dificultades. Pero además hay otro tema. La mano de obra mexicana no solo es más barata, sino que ya lleva años produciendo vehículos. Claro. En Estados Unidos no existe eso. Primero, tendrían que formar, capacitar y probar una masa poblacional dispuesta a trabajar en el ámbito automotriz y pagarle mejores sueldos. Pero ni siquiera eso garantiza que traiga una solución Tal cual. al gobierno estadounidense. Daniel, te Dicho de agradecemos otra manera, mucho. se le acaba el tiempo a Trump y todavía no estarían funcionando las automotrices en Estados Unidos. Te mandamos un fuerte abrazo, un gusto y estemos en contacto. Un abrazo y gracias por el tiempo. Que Por estén muy favor. bien. Allí pasaba Daniel Martínez Cunil, él es politólogo, asesor del Partido del Trabajo de México. Interesante, ¿no, Ley? El tema